Buenos días, estamos hoy aquí en el programa Todos debemos ser orientados con Candela Escobar, orientadora del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Joaquín Costa. Hoy vamos a hablar sobre la atención a la diversidad. ¿Qué podrías contarnos sobre qué es para ti la diversidad, Candela? Buenos días, Peter. Pues como bien has dicho hace un momento, soy orientadora del Colegio Joaquín Costa, una escuela en la que se promueve la inclusión, es decir, que todos puedan gozar de una educación sin excepción alguna. En el ámbito de la educación, el término diversidad podríamos englobarlo en 4 grupos. Personas con necesidades educativas especiales, alumnos con altas capacidades intelectuales, alumnos que entran tardíamente al sistema educativo y discentes con dificultades específicas en el aprendizaje. Hay quienes consideran que las diversidades hacen alusión a gente que no es normal, pero yo me pregunto, ¿qué es verdaderamente lo normal? Creo que deberíamos dejar de lado este tipo de terminología, ya que nada es normal, como dicen algunos, pues creo que todos somos distintos y eso es lo que verdaderamente nos hace iguales. Estoy de acuerdo contigo y entiendo lo que dices. Por cierto, hace un momento nos has hablado de la educación inclusiva. ¿Qué consideras tú por ello? Es muy buena pregunta. Este término se introdujo en los años 90 como una modificación del sistema escolar. Busca, como ya he mencionado antes, proporcionar una educación para todos, sin excepción alguna, de tal manera que el aprendizaje pueda darse de manera conjunta, es decir, todos aprendiendo de todos. Es así como volvemos a la idea de que todos somos diferentes y eso es lo que nos hace semejantes. Y por ello creo que lo más importante para conseguir este tipo de educación es que se transmitan unos valores como el respeto o la tolerancia desde que somos bien pequeños. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades y no podemos permitir que a nadie se nos arrebate. Por todo esto, la educación inclusiva atañe a todos los agentes educativos, desde los profesores hasta los directores o la administración educativa. Y por último, decir que este tipo de educación está empezando a ser posible gracias a la LOCSE, que permitió al alumnado con necesidades educativas especiales irse incorporando al sistema educativo ordinario. Tienes toda la razón. De este modo dejamos el término de integración, que aún no incluía verdaderamente a todas las personas, para adentrarnos en el de inclusión. Bueno, como tú muy bien has dicho, eres orientadora. Así que, ¿podrías explicarnos un poco cómo tratáis vosotros la atención a la diversidad? Nosotros nos planteamos una serie de objetivos que lo que buscan es prevenir, asesorar, evaluar, diagnosticar. Con todo esto se puede ver que a veces podemos actuar antes de que se presenten unas dificultades o unas necesidades para poder prevenirlas. La orientación no siempre tiene que darse tras dicha aparición. Por lo tanto, a veces tratamos de desarrollar programas de mejora de la motivación o programas preventivos de problemas de aprendizaje. Asimismo, creo que es bueno que intentemos prevenir y desarrollar la educación de grupos desfavorecidos. Por todo lo que llevamos hablando desde el inicio de la entrevista, llegamos a la conclusión de que hay diversos factores de la diversidad, desde el sexo hasta el absentismo escolar. Por otro lado, es muy importante buscar unas estrategias de intervención para el momento en que nos encontramos con estas diversidades. Dichas estrategias pueden ser, pues, por ejemplo, la detección precoz, una evaluación psicopedagógica, las adaptaciones curriculares, las diversificaciones curriculares, el asesoramiento, elaboración de materiales curriculares adaptados y agrupamientos flexibles. Todo esto se verá recogido en programas de intervención que pueden ser, por ejemplo, pues el programa de intervención de dificultades de aprendizaje, programas de apoyos y refuerzo educativo, programa de adaptaciones curriculares no significativas y programas de adaptaciones curriculares significativas. Y también tendríamos, por otro lado, la programación de inserción profesional. ¿Y cómo se organiza o dónde se recoge todas estas medidas? Para ello existen diversos niveles de concreción curricular que buscan garantizar una enseñanza comprensiva y abierta a la diversidad, donde se recojan el currículo escolar, unas responsabilidades y competencias tanto de la administración educativa como de los centros docentes y del profesorado. Estos niveles de concreción son el Real Decreto de la Enseñanza Mínimas, los currículos oficiales de las comunidades autónomas, los proyectos curriculares de los centros, la programación curricular de aula y las adaptaciones curriculares. Desde hace un rato nos comentas aspectos sobre las adaptaciones curriculares, pero ¿qué son exactamente? Bien, estas adaptaciones curriculares son una serie de medidas que tratan de proporcionar una atención más individualizada hacia los alumnos y alumnas que presentan algún tipo de necesidad específica. Estas adaptaciones se pueden clasificar según su naturaleza, adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones en elementos básicos del currículo y según la significatividad o el grado en el que se apartan del currículo ordinario.
Dentro de estas últimas encontramos las significativas y las no significativas. Las primeras son unas modificaciones significativas de los elementos prescriptivos del currículo y están recogidas en el documento individualizado de adaptaciones curriculares, también conocido como DIAC. En él se recogen una serie de objetivos, contenidos y la evaluación de las adaptaciones curriculares. Sin embargo, las adaptaciones curriculares no significativas no son modificaciones significativas de los elementos prescriptivos del currículo. Es aconsejable que también estén recogidas en un documento y cuentan con una serie de objetivos, contenidos, una metodología y una evaluación que pueden ser diversos procedimientos y técnicas. En conclusión, estas adaptaciones curriculares podrían englobarse tanto dentro de las medidas extraordinarias, las cuales son de carácter individual y tratan de organizar los recursos, los materiales y el currículo. Por otro lado, tendríamos también unas medidas ordinarias, que son estrategias o modificaciones más colectivas y globales de la metodología y evaluación. Asimismo, las más generales son, como su propio nombre indica, las medidas generales, las cuales son las estrategias del centro sobre el currículo para lograr el desarrollo integral y la inclusión. Por otro lado, las adaptaciones curriculares en medios de acceso al currículo se tienen en cuenta una serie de condiciones físico-ambientales, como la ubicación del alumno en el aula, la distribución de espacios, las modificaciones arquitectónicas tanto del centro como del aula y el mobiliario. También son importantes los elementos materiales, recursos didácticos y ayudas técnicas. Por lo que se ve, elaborar una adaptación curricular requiere su tiempo, ¿no? Así es, de hecho se podría dividir en 9 etapas distintas para dicha elaboración, en las cuales intervienen distintos agentes educativos. La primera de todas sería realizar una evaluación inicial para poder valorar qué será lo que necesita el discente, y esto lo podemos realizar tanto los tutores como los especialistas. Después se deberá proceder a un análisis de los datos obtenidos gracias a la evaluación inicial y a una toma de decisiones por parte del jefe de estudios y del equipo docente, para que a partir de ahí el equipo docente y los especialistas elaboremos un diseño de la adaptación curricular. Todo esto, los mismos que han intervenido en el diseño de la adaptación curricular lo recogerán, como ya hemos mencionado antes, en un DIAC, el documento individualizado de adaptaciones curriculares. Tras dicha elaboración del documento, el tutor, el orientador o los equipos de zona deberán informar a las familias, para que el director pueda enviar el DIAC al servicio de inspección. Es en este momento en el que el inspector de zona decidirá si el DIAC es favorable o no es favorable y aportará su opinión sobre nuevas decisiones. A continuación, el equipo docente y los especialistas desarrollaremos la adaptación curricular para después realizar un seguimiento y una evaluación sobre cómo han resultado ser las distintas medidas. Por lo que nos cuentas, debemos llegar a la conclusión de que hay que tener en cuenta tanto recursos humanos como materiales, ¿no? Así es, todo es importante y cuanta más ayuda por parte de los distintos agentes educativos, pues mejor será. Todo el mundo es útil, el ayudar a estos niños o niñas no solo depende de los orientadores, también de las familias, de los profesores, directores e incluso la administración educativa. Ya imagino, ya que si no, no puede llevarse a cabo la educación inclusiva de la que hablábamos al principio. Exactamente. Por último, nos gustaría que nos introdujeses un poco qué es el Plan de Atención a la Diversidad. Este plan recoge una serie de adaptaciones del currículo, medidas organizativas y apoyos y refuerzos adaptados a las necesidades educativas generales y particulares del alumnado. Se recoge en el marco de la programación general anual, por lo que tiene que ser revisado cada año. Asimismo, agrupa un análisis del centro actual, unos objetivos, unas medidas y unos recursos. Con esto se quiere lograr garantizar el derecho individual de calidad, que tenga en cuenta una serie de recursos personales que se ajusten a las necesidades tanto grupales como individuales de los discentes, que permita la inclusión de las minorías socioculturales y del alumnado inmigrante. Todo este plan será desarrollado por la Comisión de Coordinación Pedagógica, aunque en educación secundaria será una comisión formada por el jefe de estudios y el jefe de departamento de orientación, creada por la Comisión de Coordinación Pedagógica, la que lo llevará a cabo. Pues Candela, muchas gracias por toda esta información sobre la atención a la diversidad. Me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cuál es tu visión sobre todo lo que nos has contado? Si te soy sincera, creo que la atención a la diversidad debería ser uno de nuestros principales objetivos en las escuelas, ya que todos tenemos derecho a gozar de una educación. Sin embargo, creo que lo más importante es informar y asesorar a las familias, al alumnado y a todos los agentes educativos de cada centro de lo enriquecedor que puede ser un proyecto como este para todo el mundo.
Muchas veces lo que nos dificulta su puesta en práctica son las mentalidades de la gente que simplemente piensa que va a ser perjudicial, pues, o para sus hijos, o para sus alumnos, o para ellos mismos. Creo que partiendo de esta base, las medidas que se han decidido llevar a cabo pueden ser muy satisfactorias para la detección de problemas o para ayudar a dichas personas con diversidades. Desde mi punto de vista es importante, por ejemplo, hacer una distinción entre medidas ordinarias y extraordinarias, ya que primero, según el tipo de diversidad que presente la persona, se debería tratar de individualizar la educación lo menos posible, tomando medidas que atañan a todos los alumnos de un curso o de una clase, para poco a poco ir individualizando estas medidas cada vez más. En conclusión, me gusta y estoy de acuerdo con esta idea de educación inclusiva que trata de ir acabando con esa segregación y la integración de la que antes se hablaba tanto y que no nos trataba a todos de igual manera. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias por visitarnos y damos paso a los anuncios.